¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Estará con nosotros el congresista del Frente Amplio, Manuel Damert. Él estará conversando con nosotros sobre su última publicación, su último libro, Perú 2021, Crisis de Régimen, dentro de la serie Desafíos Históricos del Perú Bicentenario. Volvemos con lo anunciado después de una pausa. La información al instante sobre la actividad parlamentaria en las señales 73 y 550 de Movistar y también en la señal 56 de Claro y de Cable. Congreso Televisión. El Congreso de la República te invita a ser parte del programa Cursos Virtuales Gratuitos. En el marco de la relación entre ciudadanía y política, te ofrecemos los cursos. Ingresa a www.congreso.gov.pe/participa/cursos e inscríbete en los cursos virtuales gratuitos. Congreso de la República. Congresistas analizan temas de coyuntura y presentan propuestas de reforma para mejorar la legislación nacional. Escaño 131, viernes 9 de la noche, por Congreso Televisión. El análisis de los hechos que afectan al país lo hacemos aquí, en Congreso Televisión. Amigos, volvemos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista Manuel Damert. Él está presentando en breve el libro Perú 2021, Crisis de Régimen. Esto forma parte de la serie Desafíos Históricos del Perú Bicentenario. Este es el nombre del libro. Sobre él vamos a hablar. Está con nosotros el congresista Damert, encantado de tenerlo en el programa, congresista. Felicitaciones. Entiendo que este es su libro número 27. ¿Cómo se siente de haber, digamos, producido un vástago número 27? Bueno, muy contento porque ha sido una elaboración compleja. Yo he trabajado el tema durante todos estos años, en particular desde un enfoque que trata de incluir los conceptos de civilización, de territorio y de república. De eso es precisamente de lo que vamos a hablar con su libro. Efectivamente, usted, digamos, tiene 3 ejes temáticos en el libro: civilización, territorio y república. Muchos nos preguntamos, ¿qué entiende usted por civilización y de qué tipo de civilización estamos hablando? Para poner un ejemplo muy del momento, se cae un puente en Lima y se dice que se desploma. No que la naturaleza lo ha tumbado porque estaba mal construido, sino se desploma. Y miramos hacia siglos atrás y Machu Picchu fue construido por los ingenieros incas en un territorio donde llueve muchísimo y donde fue construido de manera consciente, manejando las piedras, manejando el curso de las aguas, manejando los laterales para poder sostener una construcción muy fuerte, hasta la fecha. Entonces, Machu Picchu estaba basada en una civilización que defendía su vinculación con la naturaleza, con el ambiente. Aquí estamos en una civilización que destruye las condiciones del ambiente. Entonces, cuando el ambiente reacciona por diversas causas y viene un fenómeno como el de las lluvias, se producen estas crisis graves. Por eso, el concepto de civilización es imprescindible para entender la capacidad del ser humano de vivir en comunidad con la naturaleza. Y la civilización que usted nos ofrece, ¿cuál sería? Porque, digamos, usted está haciendo una crítica a nuestra civilización actual. Hegel, filósofo, decía de que en América no había civilización. Braudel, un geógrafo, decía que América era un continente vacío. Los dos pensaban que la civilización era Europa,
y la Europa construida desde Europa mismo, no la Europa que viene desde otras fuentes. Y realmente lo que ocurre es que el mundo tiene muchas civilizaciones. En el fondo la civilización es la manera de responder al desafío por parte de los grupos humanos que son diversos de su ambiente que tienen al frente, con lo cual tienen que convivir, manejar, gestionar. Entonces hay varias civilizaciones, somos un mundo de varias civilizaciones. Lo nuevo ahora es que se están encontrando. Es imposible decir que la civilización original de la humanidad es la europea. Es una consecuencia de otras civilizaciones. Fue la más, digamos, poderosa, la más preeminente. En cierto momento, primero estaban los chinos, luego estaban los persas, los que inventaron la matemática, la filosofía, no fueron los europeos. Entonces, existen ahí varias civilizaciones en el mundo. Ahora vivimos un momento en el cual la humanidad es un conjunto, es un momento de encuentro, de diálogo de civilizaciones. Eso es lo nuevo. Y me parece interesante tocar el tema porque por lo general también estamos viendo en el mundo un choque de civilizaciones, que fue un pronóstico de un filósofo norteamericano. Las civilizaciones iban a terminar de alguna manera chocando, ¿no es cierto? E iban a haber grandes guerras por cuestiones de civilización. ¿Cómo se compensa lo que usted dice, es decir, ese encuentro de civilizaciones, de multiplicidad de civilizaciones, con ese choque de civilizaciones que puede surgir de ese encuentro? Es que esa teoría del choque estaba basada más en los sistemas económicos. Era la pelea por el control del petróleo. En un momento del desarrollo industrial requiere mucha energía para poder mover las máquinas, entonces la energía estaba en otro lugar, había que conquistar. Si el petróleo hubiera estado en los Andes y no en el Medio Oriente, hubieran dicho que la lucha no era contra los árabes, sino contra los indios, los indígenas de América Latina. Pero hay también, no me negará, en el mundo actual, efectivamente una sensación de controversia entre civilizaciones de corte más religioso, ¿no es cierto? Generalmente las civilizaciones que tienen que ver con el Medio Oriente, y civilizaciones que de alguna manera son pues las occidentales dentro de un gran paraguas. ¿Eso cómo lo maneja su Yo libro? discrepo de esa apreciación. Yo en mi libro sustento que las civilizaciones es la manera como los diversos grupos humanos han enfrentado los desafíos de su medio. Por ejemplo, nosotros en el Perú, en América Latina, tenemos una base civilizatoria común. Esta base civilizatoria común es distinta a otras bases civilizatorias. Nosotros hemos logrado convivir con el ambiente. Hemos logrado ser parte de la naturaleza y desarrollarla. Y hemos logrado tener conocimientos para poder gestionar en condiciones de vida común, en condiciones de distribución para todos y en condiciones de desafíos de conocimientos acumulados, distintos a las otras sociedades. Entonces, si Hegel decía que esto es un continente vacío, no, aquí estamos llenos de conocimientos. Ahora América Latina en su conjunto y el Perú en particular, cuando hablamos del Bicentenario, no solamente hablamos de la lucha de la emancipación respecto a España, hablamos de la recuperación de nuestra base andino-amazónica como condición para poder sobrevivir como especie humana en democracia, en desarrollo igualitario, en condiciones de incorporación de conocimientos, pero con una singularidad propia con base civilizatoria. Entonces, en el mundo las civilizaciones están intercambiando su punto de vista, hasta las religiones. Hay 3 religiones monoteístas que se unen, que conversan entre ellas. Y en el mundo yo creo que lo nuevo no es tanto la guerra que ya pasó, hemos tenido varias guerras, podría haber más guerras, pero lo nuevo es la decisión de la gran mayoría de la humanidad de buscar fórmulas de comercio y de intercambio, fórmulas de producción que permitan intercambiar también los avances tecnológicos, pero en particular formas de convivencia humana que busquen la libertad, la igualdad y la justicia. Ahí veo que hay algo interesante, porque de alguna manera usted se retrotrae a las fuentes de nuestra civilización, de la civilización, digamos, andina, que puede ser la incaica o las grandes culturas, digamos, del pasado. Pero básicamente entiendo que es por su respuesta, al ambiente natural, es decir... Te especifico inclusive más. Es decir, hay una armonía entre esas civilizaciones y el ambiente natural. Eso es lo que usted nos quiere decir. Al desafío geográfico natural. Porque en el Perú, la reciprocidad, por ejemplo, en el mundo andino, si alguien quisiera poner ahí las grandes extensiones de tierra de Europa o de Medio Oriente, en algunas zonas, es muy difícil porque no... Es una locura. Ahí, en un piso ecológico se cultiva una cosa y una cosa complementaria un poco más arriba. Entonces, la complementariedad está dada por la propia naturaleza. Nosotros tenemos que combinar las proteínas del mar con las condiciones alimentarias que tienen los Andes. Esa reciprocidad está en la vida social. Por eso las comunidades andinas, las comunidades indígenas, amazónicas o andinas, tienen fundamento
sustantivo en la vida nacional. Son parte no solamente del pasado, son parte del futuro nuestro, porque la reciprocidad, la colaboración, la cooperación es un elemento indispensable. De ahí que es una ilusión pensar que es el egoísmo individual del régimen, del capital, que busca cada uno su ganancia, lo que desarrolla la sociedad. En este caso es la reciprocidad la que permite incorporar, con todos los avances tecnológicos de la humanidad, las mejores condiciones. Ahí vamos a, evidentemente esto es una discusión interesante para nuestro público, podemos discrepar de muchas cosas, pero lo interesante es saber cuáles son sus opiniones respecto precisamente a lo que nos está proponiendo. Todos estos desafíos, ¿no es cierto?, de esas antiguas civilizaciones, desafíos a la naturaleza y, digamos, adaptación a la naturaleza, se produjeron en regímenes políticos que evidentemente no eran democráticos, es decir, los incas no eran democráticos, los chimús, los mochicas, etcétera, culturas bastante autocráticas, ¿no es cierto?, que no tenían conceptos de democracia. ¿Cómo hacemos para, digamos, tomar esos desafíos que usted nos dice que han sido, digamos, exitosos con el marco político de esas culturas? Es decir, parece que se desarrollaron de alguna manera porque tenían un marco político que evidentemente no era democrático. ¿Cómo hacemos para que eso de alguna manera aterrice en el siglo XXI, que precisamente es su proyección? Que justamente la democracia como régimen de gobierno es múltiple, es variada, no se puede reducir a la democracia que vive Estados Unidos, que es una democracia además con Trump demostrada irracional y peligrosa. Pero que concuerda con algunas propuestas de la izquierda, por ejemplo, no aceptar todos los TLCs y de alguna manera... Lo que pasa es que no es que concuerde con propuestas de la izquierda, es que el mundo ha cambiado. Lo que ha ocurrido es que anteriormente pensaba que estábamos en un mundo unipolar. Justamente en el libro estudio con detalle el momento actual. El mundo unipolar de un Estados Unidos manejando toda la humanidad se acabó. Que entró en crisis, no funciona. Pero coincide con algunas ideas, por ejemplo... Lo que hay es un mundo multipolar. Protección, digamos, de la industria nacional, eso lo propone también la izquierda desde hace mucho tiempo. En ese mundo multipolar, no solamente lo plantea eso Trump, lo plantean los europeos que se han roto entre ellos. Ha quebrado la Unión Europea por esa razón. Lo plantean los diversos países del Asia, lo plantean los diversos países del Medio Oriente. Todos plantean que su base nacional o su continente, que tienen puntos comunes, puedan afianzar unidos su base productiva, tecnológica y democrática. ¿Eso es lo que usted entiende como territorio? Es decir, como territorio diferenciado de la globalización. Ese es el segundo eje de sus propuestas. Son los grandes ejes territoriales que hay en el mundo, que es ahora expresados, todos los análisis que hacen las ciencias sociales de los llamados sistemas mundo. Estamos viviendo una transición en el mundo actual, en el sistema mundo. En ese sistema mundo estamos habiendo un cambio de hegemonía, pero el cambio de hegemonía principal es la multipolaridad. Ya no existe la posibilidad de que Estados Unidos tenga el imperio único en el mundo que nos iba a salvar de la pobreza y de la miseria. Eso se acabó. Fue una ilusión para justificar el control único de Estados Unidos. Ahora lo que hay es la multipolaridad, que da terreno para que todos los diversos continentes se unifiquen y cada uno potencie lo mejor. Entonces América Latina y el Perú, dentro de América Latina, tenemos que potenciar lo mejor que tenemos. Este bicentenario, justamente yo pongo ahí como ejemplos característicos del bicentenario para la reflexión de los desafíos a tres autores del Perú, que son parte de la historia del Perú. A Túpac Amaru, porque el bicentenario está basado en una raíz civilizatoria andina. A Faustino Sánchez Carrión, que es un liberal radical, que está basado en la república. O sea, una república, que decía él, de ciudadanos, no de súbditos, e incluía en los ciudadanos a las poblaciones indígenas y a todos. Y incorpora a José Carlos Maretti, que planteaba que nuestro país, nuestra nación, el conjunto de América Latina, tenía que incorporar lo más avanzado tecnológica y social y políticamente de la humanidad para poder desarrollarnos con nuestra propia orientación, sin calco ni copia. Entonces, en ese momento, nuestra reclamación de la reflexión sobre el bicentenario es para ver justamente esos desafíos que están actualmente con toda vigencia. Es decir, acá hay un tercer eje, que es el eje de la República, ¿verdad? Es decir, la exaltación de la República. La República, efectivamente, vamos a celebrar nuestros 200 años de vida republicana en el 2021, pero, digamos, la República también tiene de alguna manera, como institución, cuestionamientos. Hay un ensalzamiento de la República, pero nosotros, digamos, que de alguna manera tenemos alguna conexión con la historia. Vemos que los grandes países, digamos, que de alguna manera hoy día pueden enseñar un tipo de sociedad, como usted mismo la está señalando, más solidaria, más democrática, más participativa,
curiosamente son las monarquías nórdicas. Ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Es decir, generalmente el ideal republicano está en colapso en varias partes del mundo, mientras que esos países que, digamos, han conservado esas tradiciones monárquicas, precisamente están como a salvo, digamos, de todas esas crisis que están habiendo en el mundo. ¿Qué opinión le merece esto? ¿También hay que repensar, digamos, la visión republicana, o simplemente es una visión que hay que tenerla por, digamos, nuestra tradición ya ideológica? Es que no hay una visión republicana estándar única, ¿no? ¿Cuál es la suya? Yo pondría el caso del Perú y la que se está discutiendo. En el fondo estamos hablando de 3 niveles de la vida social. La producción económica, en los cuales se producen los bienes para poder sobrevivir y desarrollar el trabajo de las vidas de las gentes. Está el sistema político y está el sistema social cultural. ¿Qué ha ocurrido en el país? Para no hacer toda la historia, de lo último que hablamos. Por eso yo utilizo el concepto ahí, que en este 200 aniversario vamos a vivir una crisis de régimen. Exacto. ¿Cuál es la crisis del régimen? Se organizó de tal manera que el sistema económico se convirtió en un sistema de expoliación. O sea, la gente se precariza más cada vida, se precariza el trabajo, se precariza el empleo, se precariza la educación, se precariza la familia, se precariza las condiciones naturales. Esa precarización enriquece a un mundo financiero, vive de la precarización del resto y entonces especula. Se ha organizado el sistema económico para lo que Harvey, un economista, llama acumulación por desposesión. A partir de desposeer al resto, algunos acumulan, pero financieramente, que es una acumulación básicamente ficticia, de un capital ficticio generado del empobrecimiento de los otros. No es que el conjunto de la sociedad eleve su productividad, eleve sus condiciones de vida y así todos caminan. Pero déjame terminar. Entonces, la otra parte es, para garantizar ese sistema, en la parte política, el Estado se vuelve una república lobista. Primero fue una república plutocrática, basada en los terratenientes, luego basada en algunos intentos de empresarios o de sectores que querían hacer una república empresarial, pero ahora básicamente son intermediarios de la vinculación con el mundo financiero mundial los que dominan el poder económico. Y eso se termina vinculando con un sistema político-cultural donde no hay partidos políticos, no hay organizaciones sociales. Lo que existe es un sistema político basado en la clientela de los que manejan el poder económico o de las mafias o de los grupos que andan dando vueltas. Entonces, la interrelación de los 3 es lo que ha dado fenómeno al caso de Brecht. Todo esto que vemos, 4 expresidentes a punto de ir a la cárcel, uno ya en la cárcel y otros cuestionados, este sistema de corrupción que ha estallado en el país con tanta fuerza, expresa esa circunstancia. Este entrelazamiento hace que ya no se pueda seguir gobernando como se ha venido gobernando en las últimas décadas. Entonces, nuestro bicentenario tiene una crisis de régimen. Vamos a vivir en una crisis de régimen. Esa crisis de régimen que usted menciona en el Perú es la misma que la del Brasil, por ejemplo, porque, digamos, efectivamente la corrupción de Odebrecht ha estallado acá con todas las consecuencias que todos conocemos, pero de alguna manera surgió en Brasil porque había una, digamos, interrelación entre una empresa estatal muy poderosa, que es Petrobras, con una serie de constructores privados que de alguna manera mafiosamente... Te pongo 2 diferencias que habían. Por eso quiero saber si también es la crisis de régimen en Brasil. En Brasil también hay una crisis de régimen, pero distinta. ¿Por qué? Porque en Brasil primero hubo una empresa, Odebrecht y otras más, que se convirtieron en empresas continentales y quisieron ser casi empresas globales. O sea, fueron empresas muy poderosas desde el punto de vista del capital económico, productivo, inclusive de las capacidades técnicas y productivas. No eran empresas cualquiera, eran grandes empresas y tuvieron el sueño propio de ser los dueños de América Latina y hacer los dueños a través de la corrupción. Entonces, corromper a los estados, corromper a los políticos y así. Ese fue el sueño de ese sector. ¿Con quién se aliaron? En Brasil había una vieja casta, venía de los terratenientes, que entró en la política. Y como los terratenientes disminuyeron su poder, entraron como los políticos que se vendían o que se alquilaban o que se supeditaban. Ahí está Temer, es el jefe de eso, es el presidente actual de Brasil, es el que tumbó ilegalmente a Dilma y asumió la presidencia, y que era aliado de Dilma, porque el PT cometió el gran error de mantener ese sistema de los fascinerosos o los caudillos locales terratenientes que fueron los que articularon ese sistema de poder. Entonces, ese sistema de poder es lo que ha quebrado. La crisis de régimen de Brasil es diferente a la crisis de régimen en nosotros. ¿Y ¿Cuál es la crisis de régimen en nosotros? ¿Qué responsabilidad le cabe en Brasil, por ejemplo, a Lula y a Dilma? Ellos han estado, digamos, una buena cantidad de años en el poder. Claro, ahí podríamos ver
¿Cuál es la crisis de régimen en Brasil? Entramos en una discusión muy larga y tienen cada uno su responsabilidad. Pero la crisis de régimen en el país, ¿cuál es? La crisis de régimen en el país que planteo, que señalo, que busco analizar, es que nosotros hemos crecido muchísimo como sociedad. La gente se ha empoderado de derechos ciudadanos, reclama sus derechos ciudadanos. Y ese crecimiento ha chocado con una organización del Estado. Yo llamé al régimen que instauró Montesinos y Fujimori como un Estado, digamos, un Estado mafioso. Había una mafia, una regla de la mafia que manejaban el poder. Acaban de descubrir una nueva cuenta de Montesinos sobre el punto. Y luego la República que recupera a Paniagua no logra hacer un cambio constitucional. Y entonces las reglas siguen siendo las mismas. Entonces la República se ha convertido en una república de intermediarios. No es una república donde los ciudadanos tengan el poder. No es la república que Sánchez Carrión dijo debía ser. No de súbditos, pero los partidos políticos generaban... Pero los partidos políticos que hay en el Perú, ¿qué son? Hacían esa intermediación. Pero que los partidos ¿Por políticos qué han desaparecido los partidos políticos? Se han pedido firmas. Hay varios millones de firmas que parecen de muertos en el jurado de elecciones y uno va a cualquier distrito, vaya a cualquier distrito, a cualquier provincia. ¿Dónde está el local político? No hay locales políticos. Pero más bien lo que falta es la intermediación, porque digamos, los partidos políticos generaban antes o fungían de intermediarios. Hoy, al haber desaparecido, ya no hay esos intermediarios. Falta la vida política en la cual el militante del partido sea el dueño del partido. Por ejemplo, un elemento básico que hay en muchas sociedades, la elección de los candidatos a municipios o al Congreso. ¿Cómo debería ser? Por elecciones universales abiertas, simultáneas, donde cada uno va a votar por el partido que quiera, pero se hacen un solo día y se eligen a sus candidatos. Eso permitiría que el dueño del partido no sea... Hay varias personas en el Perú, eso lo señalo en el libro, que tienen su título de yo soy el dueño del partido. ¿Quién quiere ser candidato? Entonces duermen hasta que viene la elección y aparecen. Eso tiene que desaparecer. Debería haber un sistema político, educacional, cívico, ciudadano, de partidos políticos vigentes, que disputen entre ellos y el que gana la elección gobierna y los otros harán la oposición, pero el conjunto del sistema político se refuerza y se mantiene en términos democráticos. Usted ha mencionado a David Harvey, que es un especialista efectivamente en el neoliberalismo. Yo también he leído... Obviamente no como usted seguramente a David Harvey, pero él señala que el neoliberalismo es posible porque hay una crisis de un modelo anterior, un modelo que llama el capitalismo, no recuerdo exactamente, pero digamos, hay una crisis de un gobierno, de un estado de bienestar anterior, de un gobierno intervencionista anterior, también hay una crisis del modelo soviético que también se cae, y da paso, digamos, a los años 90, que es, digamos, donde el neoliberalismo surge con toda su fuerza. ¿Qué estuvo mal en los regímenes anteriores que no debería repetirse en el modelo que usted plantea? Que Harvey dice que el cambio que ha ocurrido es que antes el valor mayor que se generaba en la producción... El liberalismo embridado, el capitalismo embridado le llama él. Es el capitalismo desarrollado, digamos, con mecanismos de promoción desde el Estado, ¿no? Ese tipo de régimen era un capitalismo que suponía que el trabajador producía un mayor valor y que ese mayor valor era apropiado a través de la relación desigual con el capital, pero que el capital tenía que obligarse a mejorar la productividad del trabajo y de la sociedad. Él dice, ahora eso ha cambiado. Ahora el capital se ha vuelto básicamente financiero. Entonces lo que vimos es una sociedad de timba a nivel mundial. Se pelean los dineros para ver dónde obtienen mayores recursos por básicamente una timba financiera. Pero ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el mayor valor? Del propio dinero. Pero el propio dinero, ¿de dónde saca su mayor valor? Si no hay la producción que crece. Básicamente sale de la vida de la gente. Se precariza el trabajo, la vida y la naturaleza. Entonces, al precarizar la vida, el trabajo y la naturaleza, es que ese capital especulativo crece pensando que está creciendo, pero lo que está ocasionando es una crisis cada vez más grande. Eso llama él el capitalismo por desposesión. Ahora, entre la Constitución del 79, que digamos dejó de regir en el año 93 y la fecha, han pasado casi 25 años. ¿Usted cree que, o le voy a cambiar la pregunta, ¿qué de positivo cree usted que ha habido en estos últimos 25 años? ¿El Perú está de alguna manera peor que en el año 92, digamos que fue un momento muy crítico? ¿Qué le reconoce usted a estos últimos 25 años de progreso para el Perú? Yo analizo ahí las etapas de la historia del Perú.
sean 6 o 7 etapas claves desde la independencia hasta la fecha. Para hablar solamente del siglo XX, hay una etapa que es la etapa de la república latifundista, en la cual es el latifundio, la propiedad de la tierra en grandes emprendimientos era lo que manejaba el Estado. Los terratenientes manejaban el Estado, del Club de la Unión ponían los presidentes y los ministros. Después se pasa a un régimen democrático institucional, pero en ese régimen democrático institucional el intento de hacer un desarrollo empresarial no se termina de consolidar. Entonces se constituye la dictadura de Velasco Alvarado, fue el intento de hacer un capitalismo nacional que no se consolidó. Entonces luego se arma un nuevo grupo económico poderoso que es una plutocracia financiera, que básicamente vive de la intermediación con el capital que viene de fuera. ¿Ese cuál es? ¿En qué régimen estamos ahí? Estamos ya a partir del régimen que Fujimori consolida en el año 92, porque los años anteriores intentó hacer algo que no caminó. Entonces Fujimori consolida ese régimen, pero Fujimori lo hace sin lograr afirmar un grupo dirigente económico ni político, porque quien manejaba el poder era Montesinos. Entonces, cuando cae el fujimorismo por rechazo de la población, Paniagua dice, vamos a una república de ciudadanos, convoquemos un cambio constituyente, dice Paniagua, y hace una comisión para la reforma de la Constitución, pero no tiene la fuerza, porque Paniagua era presidente del Congreso, salió elegido de esa forma, presidente de la República, no tenía la fuerza y no se lanzó a hacer ese cambio. Entonces se mantuvo las reglas principales, y esas reglas se han mantenido hasta la fecha. Entonces lo que tenemos ahora es una especie de régimen en los cuales, de un lado, hay unos poderosos sectores intermediarios financieros y hay unos poderosos sectores intermediarios de la burocracia estatal. Entonces disputan a ver cómo distribuyen las ganancias, pero no cómo mejora la producción del Perú, no cómo cambia la productividad o cómo cambian las condiciones de vida del conjunto de las personas. Entonces, eso yo lo he llamado la plutocracia financiera. En ese régimen es que el sistema de gobierno que se ha establecido es un sistema de una república lobista. Entonces, el poder ni siquiera reposa en poderes económicos que administren el Estado. El poder reposa en intermediarios de esa trenza en los cuales hay los políticos que reciben plata por lo bajo para ser alcaldes, presidentes regionales o manejar partidos, y cuando van a decidir cosas las deciden muy presionados por la circunstancia, y los económicos que están buscando cómo obtienen recursos no del desarrollo de la nación, o sea, de las producciones básicas y el desarrollo nacional en determinados proyectos grandes, sino de cómo obtienen ventajas de algunas iniciativas concretas que les permitan obtener recursos de los que el Estado debería dar, pero para su bolsillo. Pero bajo ese, digamos, estos últimos 25 años, ese régimen que evidentemente con el cual usted no está de acuerdo, que le llama una plutocracia financiera y una república lobista. Se han producido, de acuerdo a, digamos, a estadísticas, la reducción de la pobreza más dramática de la historia republicana, por ejemplo, o un crecimiento importantísimo que ha, digamos, estado entre 10% y 3%. Bueno, ahí yo en el libro cuestiono seriamente las cifras. Por eso, esas cifras, según usted, no son correctas. No son correctas. Si no, no habría el nivel de pobreza que hay ahora en el Perú. De pronto... ¿Usted le parece que estamos en nivel de pobreza ya? Porque, digamos, sin ver las cifras, usted de alguna manera, no somos contemporáneos, pero hemos vivido, digamos, los años 70, en diferentes edades, etcétera. ¿Usted le parece que los peruanos son más pobres hoy que en la época, por ejemplo, de Fernando Belaúnde Terry o en la época de Morales Bermúdez? Cuando hablamos de pobreza hablamos de conceptos distintos. Yo creo, para hablar de sectores sociales, el Perú ha cambiado. Ya no es el país de los campesinos empobrecidos que vivían arando su tierra. La gente ha migrado. Ahora es un país mayoritariamente urbano. Pero en ese mayoritariamente urbano, en las ciudades, la mayoría vive en condiciones de extrema pobreza, la mayoría. En Lima hay 1 millón de personas que si hay una lluvia fuerte, se caen de sus casas y se mueren. Entonces, y no hablamos de las otras ciudades, es esa situación en la cual el empobrecimiento ha cambiado de rostro. Pero al mismo tiempo se han constituido algunos sectores intermedios, sectores de clase media o sectores populares que han acumulado recursos. Si no, no habría malls por todas partes, ¿no? Hay mayores, gente que tiene pequeña empresa, hay millones de productores pequeños y medianos que se esfuerzan a pagar una tasa de interés leonina. Hay las amas de casa que van a los malls a comprar a los grandes supermercados y pagan 20, 30% de tasa de interés
pagan con su tarjeta contenta, no saben que están pagando 2 o 3 veces lo que están comprando. Bueno, esa nueva situación disminuye la pobreza extrema que había hace unos años, hace 20, 30 o 40 años. Ciertamente has mejorado las condiciones de vida. Y al mismo tiempo expresa una conquista de ciudadanía. La gente ha ganado en ciudadanía. La gente sabe votar, la gente tiene criterio para votar. Uno puede discutir sus criterios, pero la gente vota. En el país es un elemento básico de concepción de vida cívica y ciudadana su participación en votaciones. Que vota a veces eligiendo a gente que termina engañándolos o que son traferos o que lo hace por compromisos de clientelas, pero la gente quiere ejercer la decisión sobre el poder. Ese es el cambio nuevo. Y la gente ha disminuido ciertamente sus condiciones de pobreza anterior que eran fuera del sistema. Ahora la gente se mete a estudiar, estudia lo que puede, hace un gran esfuerzo para sobrevivir y salir, pero el sistema lo tiene bloqueado. Entonces lo que hay es una población mayoritaria. Matos Mar hablaba del Perú que había pasado del campo a la ciudad. Yo creo ahora que estamos en un Perú que en la ciudad ha crecido en ciudadanía, pero el poder se ha concentrado mucho más en ese poder lobista. Ahí está el choque entre la República de Ciudadanos que reclama mayores derechos, mayores condiciones de soberanía, mayor ejercicio democrático, y una república que se reparte el poder para repartirse los beneficios. Muy bien, congresista, ha sido un placer tenerlo acá. El congresista Dahmer presenta su libro el día 29 de marzo a las 6:30 en el auditorio del edificio Juan Santos Atahualpa. El libro será comentado por el historiador Antonio Zapata, el docente de San Marcos Anaí Durán, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos Julio Mejía y el doctor Cinesio López y la ex regidora Marité Bustamante. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Muchas gracias. Nos esperamos en una siguiente oportunidad. Ha sido muy interesante la conversación. Nosotros volvemos después de la pausa para despedir el programa.